Bien, buenos días. Vamos a comenzar entonces, ¿no? Para no perder más tiempo. Hemos quedado por acá la clase pasada, lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Bien, entonces, básicamente tenemos lo siguiente, ¿no? La primera ley, eso ya lo hemos visto en la clase pasada, dijimos pues que al final queda expresado de esta manera, ¿no? La termodinámica es el estudio, digamos, de sistemas termodinámicos, los cuales intercambian energía con su entorno, ¿no? Y ese intercambio de energía con el entorno dijimos que iba a ser a través de trabajo y a través de calor. Entonces, la ecuación relaciona, ¿no es cierto?, estos dos factores es la primera ley de la termodinámica, que dice básicamente que el calor, ¿no es cierto?, es igual al trabajo que realiza el gas más la variación de su energía interna. Ahora, la variación de la energía interna, eh, bueno, como ves ahí, está relacionada con la energía interna, o sea, la energía interna del gas, como hemos visto, es solamente la energía debido a sus propios constituyentes, ¿no? Y del modelo cinético tenemos una expresión para esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros planteamos lo siguiente, ¿no? Decimos así, para el caso de un gas monoatómico, para el caso de un gas monoatómico, uno tiene, para el modelo cinético dice, ¿no?, que la energía interna resulta ser 3 medios de N por la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Pero esto es lo mismo que 3 medios número de moles por R por T, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que 3 medios de nRT por la ecuación de estado, presión, volumen. Eso es la energía interna. Pero en los problemas generalmente no se, o en la teoría, en el problema no se habla mucho o no se sirve de mucho de energía interna, ¿no? Sino la variación de energía interna. Y cuando hablamos pues, de la variación de energía interna, porque como dice al inicio del tema, dijimos pues, ¿no?, que la termodinámica es el estudio de los cambios de energía entre un sistema y su entorno. Y eso pues viene dado por lo que es variación energética, ¿no? Cómo va a variar la energía interna de un gas. Entonces, al hablar de variación, acá sería 3 medios, que es constante, n, que es el número de moléculas, la constante de Boltzmann, y aquí sería la variación de temperatura. O también puede ser así, ¿no? 3 medios del número de moles, por R, que es la constante universal de los gases ideales, por el cambio de temperatura. O también puede ser 3 medios por la variación de todo el conjunto, ¿no? Presión por volumen, lo cual pues queda expresado como 3 medios de presión final, volumen final, menos la presión inicial, volumen inicial. Así que hay varias maneras de poder encontrar ahí la variación de energía interna, ¿no? Varias maneras. Por otro lado, ¿no? Si tuviéramos un gas que es diatómico, esta presión cambia un poco, ¿no? Porque si el gas es diatómico ahora, la energía interna que sale directamente del modelo cinético es 5 medios de N por la constante de Boltzmann por la temperatura T. Y esto es lo mismo que 5 medios de N por R por T. O lo que es lo mismo, 5 medios en lugar de nRT, presión volumen, de ecuación de estado. Y lo mismo, ¿no? La variación de energía interna sería 5 medios de N por la constante de Boltzmann por el cambio de temperatura. O puede ser también 5 medios de nR por el cambio de temperatura. O también puede ser 5 medios de presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. Entonces hay varias maneras de que uno puede encontrar la variación de energía interna o relacionarla con diferentes expresiones, ¿no? Ahora, cuando vimos trabajo, pues encontramos nosotros que el trabajo es un mecanismo de transferencia de energía, pero distinto al calor. Y el gas puede realizar trabajo o el gas puede, digamos,
hacer trabajo sobre el entorno o el entorno puede realizar trabajo sobre el gas, ¿no? Cualquiera de los dos. Si el trabajo es positivo, quiere decir que el gas es el que realiza trabajo sobre el entorno, ¿no es cierto? Cuando el trabajo, ¿no? Para el trabajo, es algo aparte, ¿ya? Si el trabajo es positivo, primero que el gas se expande, ¿no? Trabajo positivo indica que el gas se expande. Y si el trabajo es positivo, como el gas se está expandiendo, entonces el trabajo que hace el gas lo realiza sobre el entorno, ¿de acuerdo? Entonces el entorno, digamos que, eh, o digamos, el gas hace trabajo sobre el entorno, o sea, mejor dicho, el gas pierde energía, ¿está bien? Y el entorno gana energía. Eso ocurre con el trabajo positivo, ¿no? Y eso te expliqué en la clase pasada por el hecho, hice una analogía mecánica, ¿no? Cuando alguien hace trabajo sobre un sistema, imagínate pues que es una persona que quiere mover algo, ¿no? Entonces, esa persona mueve algo como aplicando una fuerza. Pero cuando le aplica una fuerza, está realizando trabajo sobre ese bloque, digamos, ¿no? Entonces, ese bloque, por la fuerza, quiere un cambio de velocidad. El bloque se mueve. Al adquirir ese cambio de velocidad, quiere decir que se realizó trabajo sobre él, pero ese bloque aumentó su energía. Pero el cuerpo y el cual realizó el trabajo, ¿no es cierto? Ese cuerpo perdió energía. ¿Y cuánta energía perdió? Numéricamente igual al trabajo que realizó para mover el bloque, ¿no es cierto? Por eso decimos, si el gas hace trabajo positivo, primero que el gas se expande, mueve el entorno, pero lo que va a pasar es que su energía interna, perdón, su energía va a disminuir. ¿En cuánto? En doble, pues, justamente. Entonces quiere decir que la variación de energía interna no tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque pierde energía. ¿Y cuánto va a ser eso? Va a ser menos W. ¿Ya? Y esto sí es negativo. Porque cuando el trabajo es positivo y el positivo con negativo, esto es negativo. ¿Ya? Luego, ¿qué vimos? ¿Qué pasa si el trabajo es negativo? El trabajo negativo, pues entonces el gas no se expande, el gas se comprime, ¿no? El gas se comprime. Y si el gas se comprime, entonces el gas que hace, al hacer trabajo negativo, cuando lo correcto sería decir que es sobre el gas sobre el que se está realizando trabajo, ¿sí, no? Es el entorno ahora el que hace trabajo sobre el gas. Entonces el entorno ahora pierde energía y el gas lo gana. Entonces si el gas gana energía, tu variación de energía interna ahora es positiva, ¿no? Pues, pero se va a seguir escribiendo igual, pues, ¿no? Así, porque el trabajo es negativo. Entonces, negativo con negativo, ahí está el positivo. Esa es en relación al trabajo, ¿no? Y ahora, en relación al calor, el calor, tú sabes que es lo que, bueno, otra vez, ¿no? Mecanismo de transferencia de energía, pero diferente al trabajo. El gas puede absorber calor o puede perder calor, ¿no? O supongamos que el gas absorbe calor. Ahora, supongamos que ahora que el calor es positivo. Si el calor es positivo, tú sabes que el gas ahora que ha hecho, lo absorbe, ¿no? El gas absorbe calor. En ese caso consideramos Q positivo. Bien, pero si el gas absorbe calor, entonces, ¿qué le pasa al entorno? El entorno tuvo que haber cedido ese calor. Entonces baja su energía y el gas que hace, como recibe el calor, pues aumenta su energía. Y en cuanto lo aumenta, ese aumento tiene que ser en la energía interna del gas necesariamente, así como ha sido para el trabajo, aquí también para el calor, ¿no? Como aumenta la variación de energía interna, pues tiene que ser igual a este Q positivo. Eso indica entonces que el gas ganó energía, ¿no? Pero por otro lado, si es que el calor es negativo, pues lo que ha pasado es que el gas cede calor. Y si el gas cede calor, ese calor se va al entorno. O sea, el entorno aumenta su energía y el gas, como ha cedido calor, pierde energía. Entonces, ¿y esa energía de dónde la pierde? La pierde de su propia energía interna, lo cual ahora va a ser expresado como igual, ¿no? Q también, solo que el Q ahora es negativo, así que la variación de energía interna también va a ser negativa. Entonces, ahí tenemos nosotros lo que ocurre en cada proceso, ya sea que el trabajo sea positivo, trabajo negativo, calor positivo, calor negativo. Y debes recordar por la clase pasada que vimos que tanto el trabajo como el calor, ambos dependen del proceso, ¿no? Dependen del proceso seguido. No es lo mismo para cada uno, ¿no? Por ejemplo, imagínate después que el trabajo puede ser que empiece en un punto y termine en otro punto, ¿no?
para dos caminos, dos procesos, pero si los procesos son diferentes, el trabajo es diferente y el calor también va a ser diferente. Lo que no depende del proceso es la variación de energía interna, ¿ya? Ese no depende del proceso. Entonces, la variación de energía interna se puede escribir así entonces. Mira, ¿qué pasaría si en un sistema yo tengo que ocurran ambos al mismo tiempo? Ya sea, por ejemplo, que el gas haga trabajo o el gas se comprima. Si el gas hace trabajo, la variación de energía interna, mira cómo resulta, menos W. No importa el trabajo positivo o negativo. Lo digo con Q. Si el gas absorbe o cede calor, la variación de energía interna es simplemente ese Q. No importa si lo absorbe o lo cede. Entonces, si es que en un proceso ocurren los dos, o sea, si hay transferencia de calor tanto por calor y por trabajo, la variación de energía interna, ¿cuánto sería? Pues sería el menos el trabajo más Q. Y esto es el balance energético. Eso es la primera ley de la termodinámica. Y aquí la variación de energía interna, esto debe quedar bien claro, no depende del proceso. No depende del proceso. Y eso fue lo que llegamos a la clase anterior, ¿no? Ahí está. Y eso se puede reescribir de esta forma. El calor, ya sea que el gas absorba o que gane, ¿no es cierto? Es la variación de energía interna más el trabajo. ¿Ya? Se dice, esta ecuación, ¿qué quiere decir? Cuando se agrega calor a un sistema, parte de esa energía adicional permanece dentro del sistema, ¿no? Cambiando la energía interna del gas en esta cantidad. Y el resto que hace, abandona el sistema nuevamente a medida que el sistema realiza trabajo contra su entorno. Bien, eso entonces que debe quedar ahí claro porque es lo que ocurre, ¿no? Eh, en un fenómeno, digamos, donde tenemos pues esos cambios de energía en un sistema, ¿no? La primera ley de termodinámica básicamente es la ley de conservación de la energía. Solo que en ese caso, pues la energía en un sistema termodinámico como vimos va a darse por transferencia de calor o por trabajo. ¿Ya? Bien, ahora, W y Q pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden ser cero. Así que la variación de energía interna pasa lo mismo, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Ahora, hemos mencionado la relación de energía interna con energía cinética y potencia microscópica, ¿no? De hecho, es lo que se obtiene del modelo cinético. Sin embargo, el calcular la energía interna de esta manera para cualquier sistema realmente sería muy complicado, ¿no? Por otro lado, la primera ley de la termodinámica nos da la variación de energía interna. Y cuando el sistema pasa del estado 1 al estado 2 por dos caminos diferentes. ¿Cómo sabemos que U es el mismo para los dos caminos? Ya sabemos que Q y W en general no son iguales, ¿no? Para diferentes caminos. Eso lo vimos en la clase pasada. Imagínate pues, el gráfico por acá. A ver. Acá está, ¿no? Por ejemplo, el trabajo. Mira. Tengo el punto inicial y el punto final igual. Inicial, final, inicial, final. Pero para ir del inicial a final, aquí se ha hecho tres procesos. Un proceso así, otro proceso así y otro proceso así, ¿no? Tres procesos diferentes. Y el trabajo, tú sabes que es el área debajo de la gráfica presión-volumen. Aquí todos son presión-volumen. Entonces aquí lo que uno ve es que el trabajo no es el mismo para los dos, bueno, para esos tres procesos, a pesar de que el punto de partida y el punto de llegada es el mismo. El trabajo es diferente. Por eso decía que dije que el trabajo depende del proceso. Y el calor también depende del proceso, ¿no? Ahí sí es un caso, ¿no? Tienes aquí, por ejemplo, expansión libre y aquí cuando el gas se expande. Pero tienes un gas encerrado aquí, mira, imagínate que estos volúmenes son iguales y tienes gas acá, ¿no? El gas inicialmente está aquí, mismo volumen inicial. Si tú calientas al gas, ¿no es cierto? El gas que hace al calentarse, pues expande. Eventualmente puede ser que levante la tapa hasta esta altura. Entonces, ¿qué hizo ahí? El gas realizó trabajo sobre el entorno, ¿no? Pero en este caso no. Aquí recibió calor, ¿no? Y se movió, llegó hasta acá. En este caso no, porque si tienes una membrana y tú cortas la membrana, el gas, como sabes, no se adapta pues, al volumen de recipiente que lo contiene y simplemente viajaría lentamente y eventualmente ocuparía todo el volumen. Se llegó ya del mismo punto inicial al mismo punto final. El gas ahí eventualmente ocupa todo el espacio, solo que aquí el gas realizó trabajo por el calor que se le dio y aquí no.
Aquí no se vio ningún calor. El gas simplemente eso se conoce como expansión libre. Así que el calor también depende del proceso, ¿no? Entonces ahí tenemos eso es lo que dice acá. Sabemos que calor y trabajo en general no son iguales para diferentes caminos. Pero si la variación de energía interna es igual a Q menos W, también depende de la ruta, entonces la variación de energía interna sería libre, ¿no? Ahora, de manera experimental, se obtiene pues que mientras Q y W depende del camino, la ruta o el proceso, eso de aquí no depende, la variación de energía interna no depende de la ruta. ¿Ya? El cambio de energía interna en un sistema durante cualquier proceso termodinámico depende solamente del estado inicial y estado final, no del camino que conduce de uno a otro. O sea, solamente el estado inicial y el estado final, nada más. Bien, vamos a ver lo que son procesos cíclicos y sistemas aislados, ¿no? Un proceso que finalmente devuelve un sistema a su estado inicial es lo que se denomina un proceso cíclico o un ciclo termodinámico. Para tal proceso, el estado final es el mismo que el estado inicial, por lo que la variación de energía interna tiene que ser cero, ¿no? Ya que estamos diciendo que la variación de energía interna no depende del camino seguido, sino solamente del punto de partida y del punto de llegada, pues el punto de partida y el punto de llegada es el mismo, entonces la variación de energía interna tiene que ser nula. Y es más, en ese proceso entonces, proceso cíclico, el calor tiene que ser igual al trabajo, ¿no? ¿Qué es un sistema aislado? Es un sistema en el que no se realiza trabajo sobre el entorno y no hay flujo de calor hacia o desde el entorno. Entonces, para cualquier proceso que tenga lugar en un sistema aislado, lo que se va a cumplir es que el trabajo es igual al calor es igual a cero y la variación de energía interna, por consecuencia, tiene que ser también cero. Veamos. Entonces, ¿qué dice? Un sistema aislado entonces, pues, es aquel que no se realiza trabajo, ¿no? El gas no realiza trabajo sobre el entorno, tampoco el entorno realiza trabajo sobre el gas, y no hay fuga de calor, ¿no? Ya sea del exterior al interior o del interior al exterior. Es un sistema aislado. Bueno, y aquí pues a ver lo que son los procesos adiabáticos, ¿no? A ver, creo que aquí sigue, efectivamente siguen los procesos, ya, pero quiero ver si, a ver, rápido, ya, ok, entonces vamos para acá. Bien, a ver, hemos visto nosotros que, ya, aquí, hemos visto nosotros lo siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de las capacidades caloríficas? Más concretamente la capacidad calorífica molar. Vimos dos de ellas, ¿no? ¿Se acuerdan? El CB y el CP, ¿no? El CB, ¿qué es? Es el calor que tú suministras a volumen constante entre la variación de, eh, bueno, N por el de T, ¿no? Número de moles por variación de temperatura. Yo les expliqué ya por qué el cambio, ¿no? De la capacidad calorífica acumulada. Bueno, de manera teórica, perdón, de manera experimental, eso uno puede medirlo en el laboratorio, ¿no? Tú puedes ver la cantidad de número de moles, que depende básicamente de la masa que tienes, el cambio de temperatura también lo puedes medir, y el calor que entregas al sistema, ¿no? También lo puedes medir. Y pues esto es lo que uno obtiene cuando trata con diferentes gases, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el gas es monoatómico, el valor de CB es 3 medios de R. Esto es para un gas monoatómico. Y 5 medios de R si el gas es diatómico, ¿no es cierto? Y aquí pues, ¿qué obtienes tú? Que el Q es igual a M por el C por delta de T. ¿No? Es el calor. M por C por delta de T. Vas a multiplicar simplemente, ¿no?
Solo aquí lo he puesto en general, ¿por qué? Porque podemos expresar, digamos, capacidad biológica molar en dos procesos importantes, ¿no? A volumen constante, que sale esto, y también a presión constante, ¿no? En ese caso cambia a ser el CP. El CP sería el calor que le suministra al sistema o al gas, pero manteniendo la presión constante. Y eso dividido entre el número de moles por cambio de temperatura. Y lo que no tiene de manera experimental es que el CP ahora vale 5 medios de R cuando el gas es monotómico, ¿no? Y 7 medios de R cuando el gas es diatómico. Y ya sabes pues que eso tiene que ver ahí este, con la estimación de los grados de libertad en los gases, ¿no? En qué tipo de gas tienes. Y bueno, de aquí, de manera experimental, pues puedes ver también que el CP es el CB más R, ¿no? Por ejemplo, para el caso monotómico, mira, 3 medios de R. Si le sumas un R, tienes el 5 medios de R para monotómico. Y paliatómico, 5 medios de R. Súmale un R, tienes el 7 medios de R. ¿Ya? Pero recuerda que estos son resultados experimentales. Estos son resultados experimentales. El punto es que utilizando el modelo cinético, uno puede llegar a estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo me concentro solamente en el gas monotómico, me concentro en el gas monotómico, yo sé que el CB ahí es 3 medios de R, ¿no es cierto? 3 medios de R. Y esa es la capacidad teórica molar a volumen constante. Ahora, si aplico la primera ley, te dice así, ¿no? Que el calor es el trabajo que realiza el gas más la variación de energía interna. Ahora, apliquemos la primera ley aquí, a este caso. Entonces yo diría así, mira, el calor que le suministras al gas a volumen constante sería el trabajo que realiza el gas a volumen constante más la variación de energía interna a volumen constante. ¿Sí o no? ¿Eso quién es? Es esto, ¿no? Sería el número de moles por el CB delta de T. Eso es cero, porque el trabajo del gas a volumen constante quiere decir que el volumen no está cambiando. Si el volumen no cambia, el gas no se expande ni se comprime, no realiza trabajo, cero. Y aquí te queda la variación de energía interna para el caso del volumen constante. ¿Te das cuenta? Y entonces de aquí lo que he obtenido es un resultado muy importante, ¿no? Que viene a ser que la variación de energía interna es N por el CB por delta de T. Y esto, señores, vale, ya que es la variación de energía interna, ¿no? No depende del camino, no depende del proceso, vale pues para cualquier proceso, ¿ya? Vale para cualquier proceso, ¿ya? Para cualquier proceso. Así que tú puedes aplicar eso en cualquier proceso que quieras, ¿ya? Así que ahí lo tienes ahí, bien útil de esta expresión, ¿no? Bueno, ahora le doy cuenta, si tengo esto, entonces recuerda lo que hemos obtenido del modelo cinético. Nos dice, del modelo cinético, ¿qué obtuvimos? Del modelo cinético, ¿ok? Yo obtuve que la variación de energía interna era esto. Recuerda, 3 medios de N por R por delta de T. Y eso lo igualo ahora a esto, pues, que es el número de moles por el CB por delta de T. Se va el número de moles, se va el cambio de temperatura, y obtengo que el CB es 3 medios de R. Esto fue hecho de manera teórica y efectivamente coincide con lo que se ve de manera experimental. O sea, la teoría que he obtenido, ¿no? Y aplicándolo con lo que acabo de obtener del modelo cinético, confirma lo que experimentalmente se registra de que el CB efectivamente es 3 medios de R.
¿ya? Entonces, recuerda que esta expresión es válida para cualquier proceso, va a ser bastante útil esto, ¿no? Vamos a utilizarlo bastante. Eso quería mostrarles ahí para que ustedes vean, ¿no? Que, pues efectivamente, tiene concordancia con la teoría que hemos visto, ¿no? La parte experimental. De ahí, como le digo, el éxito del modelo cinético. Y bueno, podemos también aprovechar esto, ¿no? Para demostrar teóricamente esto que ves acá. Porque, vamos a ver, como dice esto lo siguiente, ¿no? Podemos plantear esto así. El hecho de que la variación de energía interna, recuerda, tiene esa expresión, pero ahora si yo me concentro, digamos, ¿no? En un sistema a presión constante, vamos a ver, vamos a poner por acá, ¿no? Si la presión es constante, a ver, ¿cómo harías ahí? El trabajo lo puedes calcular, ¿no es cierto? Recuerda que el trabajo era así, era integral de la presión por diferencial de volumen. Pero si aquí tengo que la presión es constante, pues la presión sale del integral, ¿no? Te queda presión, y aquí integral por derivada te queda una variación, o sea, te quedaría solamente variación de volumen. ¿Ok? Variación de volumen. Presión por variación de volumen. Y esto de acá, vamos a la ecuación de estado. En la ecuación de estado, yo digo, ¿no? Presión por el cambio de volumen, sino que sería N por R por el cambio de temperatura. Eso es algo que tú tienes que saber manejar, ¿no? La ecuación de estado dice presión por volumen igual N por R por T, ¿no? Si tú quieres variar algo acá, por ejemplo, si varía el volumen aquí, tú dices la presión por el cambio de volumen, pues debe cambiar acá algo también. Lo correcto sería hacer esto, ¿no? Pero pues N y R son constantes, ¿no? N y R son constantes, así que esto sale, y te queda simplemente N por R por delta de T, ¿no? Eso tienes que tener bastante cuidado y desarrollarlo con calma en una evaluación, por ejemplo, ¿no? Explicar por qué mantienes esto así. Entonces te queda presión por cambio de volumen, NR por delta de T. Y ya está. Así que mira, otra manera de calcular el trabajo, ¿no? Lo mismo con la ecuación de estado. Recuerda que estamos trabajando simplemente con el gas ideal. Entonces, si estamos a presión constante. El calor a presión constante, que es igual, sino que sería ahora el número de moles por el Cp por delta de T, ¿no es cierto? Ya no el Cb, sino el Cp. Fíjate que el calor se calcula así. Aquí puede ser Cb o aquí puede ser Cp, dependiendo de cuál es el proceso. Aquí fue a volumen constante. Ok, si ahora yo voy a presión constante, si la presión es constante, entonces ahora el calor voy a calcular así, Ln por Cp por delta de T. ¿Está bien? Pero ahora vamos a la primera ley. ¿Qué dice la primera ley? Que el calor es igual al trabajo que realiza el gas para la variación de su energía interna. Entonces, en lugar del Q pongo esto, bueno, porque todo aquí hay que hacerlo a presión constante. Si la presión es constante, en lugar del calor que pongo, N por el Cp por delta de T. El trabajo, ¿cuánto salió? Mira, acá está, el trabajo. Salió N por R por delta de T. Y la variación de energía interna, ¿cuánto es? La acabamos de encontrar, ¿no? El N por el Cb por delta de T. Entonces yo espero que me hayas entendido la idea, ¿no? Porque recuerda que acá estás a volumen constante. Tú vas a pensar, pero eso no solamente con ese volumen constante. La respuesta es no. Ahí está, vale para cualquier proceso. Porque estamos calculando aquí variación de energía interna y la variación de la energía interna no depende del proceso. Solamente depende del punto de partida y del punto de llegada nada más. Así que la variación de energía interna básicamente es eso, NCB delta de T para cualquier proceso. Así se está variación constante. Ahí está. Pues aquí se elimina el número de moles. Se elimina el cambio de temperatura. ¿Y que obtengo finalmente? Que el Cp es R más el Cb, que es justamente lo que uno observa que ocurre de manera experimental. O sea, aquí matemáticamente queda demostrado. ¿Ya?
Bien, entonces eso vienen a ser ahí los procesos, ¿no? Ahora, bueno, básicamente esto es lo que ocurre, de la concordancia, digamos, de la teoría con lo que se ve experimentalmente, ¿ya? Ahora sí podemos ir a los procesos, ¿no? Empezamos con el proceso adiabático. El proceso adiabático se define como un proceso sin transferencia de calor dentro o fuera de un sistema. O sea, no va a entrar calor al sistema termodinámico, ni va a salir calor del sistema termodinámico. Así que el calor es cero. No se absorbe ni se cede calor. ¿Cómo podemos evitar el flujo de calor? Bueno, una forma sería rodear el sistema con un material aislante térmico, ¿no? Una forma. O sea, rodea el sistema con un aislante térmico, o sea, o mejor dicho, un material que no conduzca el calor y queda libre del exterior. No va a haber un flujo de calor. O también otra forma de hacerlo, de lograr un proceso diabático, es realizar el proceso con una rapidez tan grande que no haya tiempo suficiente para un cambio de calor apreciable. ¿Ya? O sea, un movimiento muy brusco, muy rápido. Entonces, en la primera ley encontramos que para este proceso se cumple esto, ¿no? Que a ver, la primera ley dice lo siguiente: calor expresado de esta manera, ¿no? Que es la más común. Calor igual trabajo que realiza el gas más la variación de energía interna. Pero si esto es cero, entonces lo que te queda es que la variación de energía interna es igual a negativo el trabajo. ¿Ya? Y eso es lo que se cumple en un proceso adiabático. Bien, básicamente esa es la idea, ¿no? Básicamente es eso. Y el proceso diabático este, se cumple esta expresión. Bien, luego tenemos el proceso isóporo, ¿no? También se le llama isovolumétrico, o tenemos que también se le conoce como isométrico. Tiene tres nombres eso, ¿no? Básicamente este es el proceso que se realiza a volumen constante. ¿Ya? A volumen constante. Entonces, cuando el volumen es constante, el sistema no realiza trabajo, pues, ¿no? Si el volumen es constante, quiere decir que no hay trabajo. El gas no hace trabajo sobre el entorno, ni el entorno hace trabajo sobre el gas. Así que el trabajo igual a cero. Si aplicamos esto, lo reemplazamos en la primera ley, quedaría así, ¿no? El calor, la primera ley dice calor igual trabajo que realiza el gas más la variación de energía interna. Si ese trabajo es cero, te queda que el calor es igual a la variación de energía interna, lo que ocurre en el proceso isométrico. Así que en el caso que estés en proceso isométrico, o sea, a volumen constante, toda la energía, digamos, que entra al sistema como calor, solamente se emplea ¿para qué? Para aumentar la energía interna del gas. ¿Ya? El proceso isobárico, ¿no? Uno de los más conocidos, a presión constante. Entonces, en general, ninguna de estas tres cantidades es cero en el proceso isobárico, ¿no? Aquí sí pues ya no tengo nada, no puedo afirmar que la variación de energía interna va a ser cero, que el calor va a ser cero, que el trabajo va a ser cero. Pero la ventaja de estar en un proceso isobárico, y de hecho eso es lo que generalmente se hace en los experimentos, es que si la presión se mantiene constante, yo puedo calcular el trabajo fácilmente, ¿no? Porque me quedaría solamente así. Acuérdate que la definición del trabajo, y eso es importante que ustedes hagan en las calificadas, ¿no? Colóquenlo como es. El trabajo es la integral de la presión por un diferencial de volumen. Si es que estamos en un proceso isobárico, esta presión es constante, no depende del volumen, entonces puede salir de la integral. Te queda la presión por la integral de un volumen inicial a un volumen final del diferencial de volumen, y ahí sale esa fórmula, ¿no? El trabajo sería la presión por un cambio de volumen. Entonces, si la presión, como la presión es constante, si vamos del punto 1 al punto 2, entonces el trabajo te queda así. ¿Ya? Puedes expresarlo así. ¿De dónde sale esto? Esto sale simplemente de la ecuación de estado, ¿no? Porque tú dices, puedo hacer esto, ¿no? Presión por P2 y te queda aquí 1 menos V1 sobre V2. No pasó nada, ¿sí? No pasó nada, porque esto pasa a multiplicar acá para multiplicar acá, llega a lo mismo. Y aquí aplica el ecuación de estado. Presión por el volumen final sería el número de moles por R por la temperatura final, por 1 menos V1 entre V2. ¿No? Bueno, el asunto muere acá. Lo demás ya es arreglo matemático, ¿no? Tú puedes, si quieres, tú puedes factorizar de uno, o sea, al revés, eso ya depende de ti, de cómo trates ahí las ecuaciones. Pero recuerda que estamos hablando aquí del gas ideal, así que las fórmulas que encuentras acá
las puedes relacionar también con la ecuación de estado. El proceso isotérmico. No vayas a confundir isométrico con isotérmico, ¿no? El isotérmico es aquel proceso en el cual la temperatura permanece constante. Entonces, para que el proceso sea isotérmico, cualquier flujo de calor dentro o fuera del sistema debe ocurrir lo suficientemente lento como para que se mantenga el equilibrio térmico. Recuerda que cuando hablamos de que la temperatura es constante, estamos diciendo básicamente que estamos en una situación de equilibrio térmico, ¿no es cierto? Ahí la temperatura es constante. Entonces, el proceso debe realizarse suficientemente lento. Es como lo inverso del adiabático, ¿no? Mientras que el adiabático debe ser lo más rápido posible para evitar un cambio considerable de calor, aquí en el isotérmico el proceso debe ser muy lento, ¿no? Para que la temperatura prácticamente no cambie, permanezca siempre la misma, ¿ya? Entonces, en este caso le pasa lo mismo que el anterior, ¿no? Yo no puedo afirmar que la variación de energía interna Q y W va a ser cero, por lo pronto, ¿no? Pero en algunos casos especiales, la energía interna de un sistema solamente depende de su temperatura, no de la presión o del volumen. Bueno, y eso lo hemos estudiado, ¿no? Estamos estudiando el gas ideal. En el gas ideal lo que ocurre es que la variación de energía interna, ¿ok? Depende de la temperatura. O, bueno, específicamente, la energía interna depende de la temperatura. Fíjate lo que escribí por aquí al inicio, ¿no? Acá está. Resultado del modelo cinético. Aquí. La energía interna depende de la temperatura. Entonces, la variación de energía interna depende del cambio de temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto, pues, obviamente, es para el gas ideal, ¿no? Es para el gas ideal. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Para tales sistemas, o sea, para el gas ideal, si la temperatura es constante, pues entonces la energía interna también va a ser constante. ¿Ya? Aquí se pone énfasis en eso porque tú debes entender que aquí estamos estudiando el gas ideal todavía. Cuando tú avances en el curso, en la carrera, ¿no es cierto?, lleves más adelante mecánica estadística, pues, bien. Como le decía entonces, ¿no? Última parte.
volumen. ¿Ya? Es el caso pues, de otros sistemas, ¿no? Como sistemas más complicados que tú más adelante vas a ver. Por ejemplo, en el curso de mecánica estadística, ¿no? En el curso de mecánica estadística, tú vas a estudiar sistemas más complicados, ¿no? Que el gas ideal. El gas ideal es el más simple de todos, ¿ya? El más sencillo de todos. Entonces, en sistemas más complicados, la variación de energía interna puede depender de la temperatura, puede depender del calor, puede depender del trabajo, de la presión de volumen, perdón, ¿no? De la presión o de volumen, o sea, puede depender de ellos. Pero en el caso particular que estamos estudiando aquí, que es el gas ideal, solamente va a depender de la temperatura. Entonces, si la temperatura es constante, la energía interna también va a ser constante, en el caso del gas ideal. ¿Ya? Tienes un gráfico presión-volumen, tú sabes que, pues, que en cada punto de ese gráfico, ¿no es cierto?, pasa un isoterma. Esto que ves aquí es un isoterma. Yo recuerdo que esto lo hicimos, quedó claro cuando hicimos el inicio nomás del estudio del gas ideal, ¿no? Porque estamos diciendo que estamos manteniendo temperatura constante. Entonces, tú debes recordar que cuando empezamos a estudiar el gas ideal, pues estamos buscando cuáles son las posibles variaciones, ¿no? O sea, identificar primero la variable de estado y luego ver cuál es la ecuación que la relaciona. Y en esa búsqueda, ¿qué se hizo? Pues dejamos constante a una y vemos cómo varían las otras dos, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, si es que mantengo fijo la temperatura, lo que sostenía era que la presión por el volumen es constante. Entonces, si tú graficas presión versus volumen como aquí, tú tienes que obtener una gráfica típica de dos cantidades que son inversamente proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Y la gráfica típica de ellos es esto. Es lo que se conoce en matemática como la hipérbole equilátera, ¿no? Bueno, aquí es un isoterma. Aquí se le llama isoterma. Y bueno, por todos puntos cualquiera del plano, pues va a pasar un isoterma. Siempre tú tienes que darte cuenta de esto, del origen, yendo en ese sentido, así. Y en ese sentido, siempre aumenta la temperatura, ¿no? Siempre alejándose del origen hacia afuera. Entonces, el isoterma que esté más hacia afuera, esa va a tener mayor temperatura. Por eso que dice, ¿no? A la temperatura, más baja temperatura. Bien, entonces decimos, ¿no? Si la variación de energía interna es cero, entonces el calor es igual al trabajo. ¿Ya? Esto ocurre en el proceso isotérmico. ¿Por qué? Pues la variación de temperatura es cero. Entonces la variación de energía interna también tiene que ser cero. Y aquí tú puedes calcular el trabajo, ¿no? El trabajo sería la integral de la presión por diferencia de volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Por ejemplo, puede ser de acá hasta acá, de acá hasta acá. Ese sería tu volumen en A y ese es tu volumen en B. De la presión sería NRTB, porque acuérdate que estamos aquí hablando de ecuación de estado, ¿no? Presión por volumen es igual a NRT. Entonces la presión sería NRT sobre B. Y eso lo puedo reemplazar acá en lugar de la presión. El trabajo sería entonces NRT, salen las constantes, integral de diferencial de volumen entre B, de volumen inicial a volumen final. Y haciendo el cálculo, pues sale esto, ¿no? El trabajo sale NRT por logaritmo neperiano de volumen final de volumen inicial. Que básicamente es toda esa área, todo el área debajo de la curva. Bueno, en resumen tenemos esto entonces, ¿no? Tienes acá las constantes y cómo queda la primera ley en cada proceso. ¿Ya? Bueno, aquí, esto de acá podemos nosotros ampliarlo, ¿eh? Vamos a ampliar un poco esto, ¿ya? Vamos a ampliar aquí lo que ocurre. Vamos a ver. Por ejemplo, miren, el adiabático. La primera ley queda así. Eso está claro, la primera ley queda así. Entonces, ¿cómo calculas, por ejemplo, el trabajo en un proceso diabático?
¿Cómo harías ahí para calcular el trabajo en un proceso diabático, por ejemplo? Porque eso son cuestiones que te pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo harías ahí para calcular el trabajo? Porque por acá, hagamos esto, que ya es todo esto, más todo esto son ejemplos, que ya no hay teoría. ¿No? Ah, acá está. Eso es lo que digo, mira. Proceso diabático, acá está. Para el proceso diabático, estamos diciendo que no hay transferencia de calor, ¿no? Tenemos cero. En la primera ley tenemos esto. Y está. La variación de energía interna es igual a menos trabajo. Entonces, cuando tienes un proceso diabático, primero hay que identificar la curva. ¿Ya? La curva es parecida al isoterma, pero con mayor pendiente. Aquí tienes, mira, un volumen inicial, volumen final, ¿no? Aquí tienes presión inicial, presión final, porque el punto inicial es este. Entonces, esta es la presión de partida, la presión inicial. Y la flecha te indica en qué sentido está yendo el proceso. La flecha va de acá para abajo. Entonces, este B sería el punto final. Volumen final, presión final, ¿no? Pero pues aquí tenemos que estos puntos están en dos diferentes puntos del espacio. Por cada punto pasa un isoterma. Aquí tengo un isoterma, mira que es este de acá, en el punto A. Y por el punto B tengo otro isoterma. Como tú sabes que el isoterma, la temperatura del isoterma aumenta hacia afuera, yendo en ese sentido, siempre es en el origen hacia afuera, a ese isoterma de acá, que pasó del punto B, pues llamarle T, ¿no? Y a la que está más arriba, considerando pues que el proceso es muy pequeño, acá sería T más un diferencial de T, ¿ya? De eso sabes que la temperatura pues, del isoterma que pasa por A es mayor de que la temperatura del isoterma que pasa por B, ¿no es cierto? Por eso dice ahí en la figura, cuando el gas ideal se expande de acá a acá, primero que el trabajo que realiza es positivo, porque está expandiendo, y su energía interna baja, ¿no? Porque está el punto de partida es este, mira, el isoterma aquí es T más delta de T, hasta que llega acá que es simplemente este. Entonces, para un gas ideal, la curva diabática en cualquier punto se ve más inclinada que el isoterma, ¿ya? Que pase por ese mismo punto. Es como una isoterma con más pendiente. Entonces, para cualquier proceso de gas ideal, adiabático no, tú sabes que el cambio de energía interna es esto. Mira, aquí estamos con diferenciales, ¿no? O sea, para cambios muy pequeños. Te recuerda que eso es lo que te decía al comienzo. Esta ecuación para la energía interna vale para cualquier proceso. Ya cualquier proceso. La derivada de energía interna es N por el CB por la derivada de la temperatura. Y tú sabes que el trabajo realizado por el gas ideal es esto. La derivada de trabajo sería presión por diferencial de volumen. En un proceso adiabático ocurre esto, ¿no? Entonces tú dices, eh, esto sería, otra vez lo puedes poner así, ¿no? En lugar si es que el cambio es muy pequeño, sería derivada de energía interna es igual a menos el trabajo. ¿De dónde viene esto? De la primera ley. Pero mira acá, la derivada de energía interna es esto. N, CB, delta de T. Ahí está. Negativo, y el trabajo es presión por diferencial de volumen. Ahora, no vayas a pensar que esto solamente vale cuando la presión es constante, ¿no? No, en general es presión por diferencial de volumen. Esa presión puede variar, sí. Pero la ecuación del trabajo solamente es eso, presión diferencial de volumen. Bueno, aquí es cuestión de operar nada más, ¿no? Aquí ya queda como está. Eh, la presión, lo puedo colocar del gas ideal, menos NRTB, esta es la ecuación de estado, ¿está bien? La ecuación de estado dice que presión por volumen es igual a NR por T, así que la presión solita sería NR entre volumen, ahí está.
Y aquí pues lo que pasa es que esto pasa a sumar, te queda, ¿no? Es como que divides todo, ¿no? Entre NSB. Primero que N se va, y pasa de Y a SB. Y queda así, pues, diferencia de temperatura entre temperatura, más, este pues como el negativo pasa sumando, R arriba, diferencia de volumen, y debajo, ¿quién va? El CB por B igual a 0. ¿Está bien? Pero podemos encontrar nosotros este factor, pues, ¿no? R entre CB. R entre CB, mira, es esto. El R, tú sabes que es la diferencia entre CP y SB, ¿no? En lugar de R pongo CP menos CB entre CB. ¿Y qué te quedaría así? Realmente quedaría esto, ¿no? El CP entre el CB menos 1. A ese factor que ves acá, que es el CP sobre el CB, le estamos llamando gamma. Y ese gamma se conoce como el coeficiente adiabático. ¿Ya? La gamma se define así, como el coeficiente adiabático. Entonces, es mayor que 1, obviamente. Gamma es mayor que 1, ¿no? Porque tú sabes que, pues, que el CP es mayor que el CB. En el sentido de que para obtener el CP, agarras el CB y le sumas R, ¿no? Así que el CP es mayor que el CB. Por eso que ese gamma es mayor que 1. Se conoce como el coeficiente adiabático. ¿Ya? ¿Recuerdas? El cociente entre el CP y el CB. Entonces, esta cantidad que ves acá, que es R sobre CB, es gamma menos 1. Y eso lo vamos a utilizar ahí. La ecuación me queda así. Diferencia de temperatura en temperatura más gamma menos 1 es diferencia de volumen entre volumen igual a 0. Como este gamma es mayor que 1, esta cantidad es positiva. Cantidad positiva. Así que si tenemos una expansión adiabática, el diferencial de volumen es positivo. Mira, si este es positivo y este es positivo, pues para que esto sea 0, el delta de T, ¿cómo tiene que ser? Necesariamente negativo, ¿sí? Así que una expansión adiabática siempre ocurre con caída de temperatura. ¿No? Y eso es interesante, no sale directamente en la ecuación. Si es que tienes un proceso adiabático y el cambio de volumen es positivo, eso implica necesariamente pues, que la temperatura cae. Y esos resultados tú también lo puedes intuir directamente de la primera ley, porque aquí dice la primera ley, en el adiabático, es esto. Si es que el gas está expandiendo, el trabajo es positivo, mira, el trabajo en sí es positivo, pero la variación de energía interna es el negativo de ese trabajo, o sea que la variación de energía interna tendría que ser necesariamente negativa. Y si la variación de energía interna es negativa, y ya que la energía interna depende solamente de la temperatura absoluta, en el caso del gas ideal, variación negativa implicaría que la temperatura del gas disminuyó, ¿no? Así que ahí está todo explicado. Bien, para cambios ínfimos, ¿no? Finitos, de T y de B, al integrar aquí, aquí obtienes qué cosa, logaritmo neperiano de temperatura. Esto queda como está, y aquí tienes logaritmo neperiano de volumen. Eso es constante. Entonces acá tienes, ¿no? Que esto sube, ¿no es cierto? Propiedad del logaritmo. Lo que está aquí como coeficiente sube. Te queda el logaritmo neperiano de T más el logaritmo neperiano de B por cada menos 1, B elevado a cada menos 1 es constante. Y bueno, pues aquí tienes tú finalmente que esto es constante. Por acá, esto que te quedaría que esto es un producto, ¿verdad? Esto resulta ser así, el logaritmo neperiano de quién? De temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1. Eso tiene que ser constante. Bueno, si este es un logaritmo neperiano y este es constante, lo que está aquí pues también tiene que ser constante. Así que en un proceso adiabático se cumple que la temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1 es constante. Ya, esto es lo que seguramente te explicaron anteriormente, pero aquí está demostrado de dónde sale. ¿Ya? Ahora, otra manera de expresar eso también es así, pues, porque quiere decir, ¿no? Que si tienes dos puntos, por ejemplo, A y B, que es el punto de partida, tú dices, ¿no? La temperatura en A por el volumen en A a la menos 1 tiene que ser igual a la temperatura en B por el volumen en B elevado a K menos 1. Eso es lo que acabamos de encontrar. Esto es constante. Cuando dice que es constante, se refiere a que es constante para dos procesos, ¿no? A y B, por ejemplo. Entonces se cumple esto. Bien, entonces, podemos también nosotros cambiar esto ahora, ¿no? Porque, en todo caso, expresar esto de otra manera, porque tú sabes, pues, que T es temperatura absoluta. Así que se puede usar la ecuación de estado, porque tú dices la temperatura sería presión por volumen entre N por R, ¿no? Así que si en lugar de temperatura pones esto, ¿qué obtienes ahí?
En lugar de temperatura pongo presión por volumen entre NR por B a la gamma menos 1 constante. Pero R es constante, N es constante, ¿no? Así que esto puede pasar a multiplicar la constante, y constante por otra constante sigue siendo constante. Y te queda aquí presión por volumen a la gamma menos 1. Bueno, tú ya sabes que eso queda como presión por volumen a la gamma, ¿no? Igual constante. O sea que se cumple esto. Presión para un estado y para otro estado tiene que ser la misma. O sea, mejor dicho, presión por volumen a la gama para un estado tiene que ser igual a la presión por volumen a la gama para otro estado. Así que también podemos calcular el trabajo ahora, ¿no? El trabajo realizado por el gas se lo dio por eso diabático. Ten en cuenta que se cumplen estas dos situaciones. Es importantísimo eso, ¿no? Esta y esta. Esta y es la dos. Eso se va a utilizar para los cálculos también, ¿no? Si quieres calcular el trabajo, a ver cómo lo harías, ¿no? El trabajo es la variación menos la variación de energía interna. Y para el gas ideal se cumple esto, ¿no es cierto? Que la variación de energía interna es N por CD por temperatura en menos temperatura en A. Si reemplazo esto aquí, el negativo le cambia el orden, ¿no? El trabajo sería entonces NSB por temperatura en A menos temperatura en B. Pero para el gas ideal tienes esto, pues, ¿no? Que la temperatura es presión por volumen entre NR. Así que, ya es así. N por SB, temperatura en A, en lugar de temperatura en A pongo esto. Presión por volumen entre NR. Presión en A, volumen en A, entre R. Y aquí también, el N se eliminó. Porque recuerda que acá hay N y la temperatura también te va dividido por N. Si que el N se elimina, arriba te queda solamente el CB y abajo te va a quedar R. Y arriba el producto, presión volumen. Ahí está. Es el trabajo, ya, para el proceso diabático. Si hacemos generalmente, en forma general, ¿no? A el punto inicial y B el punto final, tú tendrías pues que este cociente, mira, CB entre R, y lo hemos calculado, ¿no? Solo que anteriormente fue CP, ahora es CB. CB entre CR, R, CP menos CB. Puedes pasar a dividir aquí. Divida todo entre el CB. 1 queda así, y esto queda 1 entre gamma menos 1. Por eso es que otra manera de expresar el trabajo sería reemplazándolo con esto, ¿no? O sea, uno, en vez de colocar CB entre R, sería 1 entre gamma menos 1 por presión por volumen inicial menos presión por volumen final. ¿Ya? Entonces, señores, aquí tienen la fórmula. El proceso diabático es uno que es suficientemente rápido para evitar transferencia de calor entre estímulos alrededor, ¿no? Pero suficientemente lento como para no apartarse el equilibrio térmico y mecánico. Bien, ese análisis entonces para el proceso diabático. Un ejemplo, a ver, mira. Un gas monoatómico ideal es comprimido a partir de un punto A en el diagrama presión-volumen. Comprimido, ¿no? Aquí es el punto A, lo comprimen, o sea, pasa de este punto a este punto, disminuyendo su volumen. Donde PA es esto, la presión en A es 100 kilopascal. El volumen en A te dice que es un metro cúbico. Y la temperatura aquí es 300 Kelvin. El gas primero es comprimido adiabáticamente al estado B, acá. La presión en ese punto son 200 kilopascales. Luego el gas es comprimido del punto B al punto C por un proceso isotérmico. El volumen en C final te dice que es 0.5 metros cúbicos. Calcule el volumen B. ¿Cuánto es este volumen? Y calcula el trabajo hecho sobre el gas por el proceso completo. Ya, está bueno ese problema. Entonces, eso ya hemos estudiado, hemos estudiado bien, pues, ¿no? Lo que es el proceso diabático y el proceso isotérmico. Luego están ya bien desarrollados, así que se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Estos son los datos. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. La presión final te la da, dice que son 200 kilopascales, te da el volumen en C, ¿no? Acá, este es el volumen final, digamos, 0.5, ¿no? Te da la presión acá y el volumen acá. Y el problema te dice que el gas es monoatómico ideal. Si es monoatómico, tú sabes pues que puedes encontrar el gamma, ¿no? Porque, a ver, si el gas es monoatómico, ¿cuánto es gamma? Es el Cp sobre el Cb. Pero el Cp, si el gas es monoatómico, ¿cuánto es? Es 5 medios de R, ¿no es cierto? Y el Cb es 3 medios de R. Así que este gamma acá queda 5 tercios, ¿ya? Que viene a ser 1.67.
para el caso monotónico. Entonces, mira, aquí está el punto, aquí está el punto B. Si tú quieres el volumen en B, puedes aplicar entonces la ecuación que relaciona los puntos A y B en el proceso diabático, que es este, presión por volumen a la gama constante. Ya tengo gamma. Entonces sería la presión en A por volumen en A a la gama. A ver, la presión en A sería 100 kilopascal. El volumen en A, 1 metro cúbico, elevado a 1,67. Igual, presión en el otro punto, la presión en B, 200 kilopascal. Aquí ya solo se ha puesto los números porque supone pues, que como tiene menos unidades se va a eliminar, ¿no? De todas maneras, siempre ten cuidado con ello. 200, volumen en B elevado a 1,67. Bueno, aquí operando fácilmente, te sale pues que el volumen en B sale 0,66 metros cúbicos, ¿no? Ese volumen acá, 0,66. Ahora, el trabajo total se compone pues del trabajo acuérdate que acá, este punto, ¿no es cierto? Aquí sería 0,66, ¿no? Y si te pide el trabajo total, es total, ¿cómo harías ahí? Tienes que integrar, ¿no es cierto? Básicamente sumar las áreas, ¿no? De acá, de este lado y de este lado. Una para el diabático, otro para el isotérmico. Para el trabajo del proceso diabático sale así. 1 entre -1, el cambio lo tengo acá. Y aquí tienes que restar. Siempre es así, inicial, no, final, no vayas a confundirte, porque la fórmula presta para confusión a veces, ¿no? Uno generalmente hace final inicial, pero si vas a usar la fórmula así es 1 entre -1. Si usas el -1 aquí abajo, aquí tiene que ser inicial y aquí el final. Si quieres puedes invertir, pero si inviertes acá también tienes que invertir aquí. ¿Ya? Así que ten cuidado con eso, ¿no? Entonces acá sería, acá, 1 entre -1. La presión en A ya la tengo. El volumen en A también ya lo tengo. La presión en B también ya lo tengo. Y el volumen en B acabo de calcular. Así que tengo todo ya. Reemplazando ahí, tienes el trabajo diabático. Sale menos 48 kilojoules. Tiene que ser negativo porque el gas se comprime, ¿no? Si sale positivo, quiere decir que algo está mal por ahí y tienes que tener cuidado con eso también, ¿no? Ahora, el trabajo isotérmico entre B y C, eso ya lo hemos visto, sale así. Aquí es el final va arriba y el inicial va abajo, ¿no? Bueno, número de moles, ¿te da o no te da? A ver, no te da el número de moles, ¿no? Te da la presión, volumen y temperatura. De ese número de moles, ¿no? Porque te está dando los casos iniciales. Ahí está. NRTB. ¿Ahí? La temperatura aquí se mantiene. La temperatura en B va a ser la misma que la temperatura en C. Entonces, pones el trabajo así. NRTB por logaritmo neperiano de BS entre CB, ¿no? Final inicial. Bien, pero aquí tú dirías, no, pero no tengo el número de moles. Pero ahí tienes que, eso de acá tienes que pues, colocarlo como de acuerdo a la ecuación de estado. Te queda NRTB, sería presión por volumen, ¿no? Pero que el estado B. Y eso ya arregla todo, pues, porque la presión en B que lo tienes, el volumen en B que lo tienes. Y el volumen en C te lo da el problema, y el volumen en B lo has calculado. Así que tienes otra vez, ¿no? El trabajo en el proceso isotérmico vale menos 27 kilojoules. Así que el trabajo total sería menos 85 kilojoules. Quiere decir pues que el gas, bueno, se ha realizado un trabajo sobre el gas, ¿de cuánto? De 85 kilojoules. ¿Ok? Muy bien. Eso fue para el caso del el adiabático, ¿no? A ver, vamos a ver si por aquí también se ha hecho en otros casos. Esa es la capacidad calórica, creo que ya lo he mostrado. El CP y el CB también he hablado de ello. Y efectivamente, pues aquí ha hecho justo el cálculo que hice anteriormente y he demostrado todo lo anterior, ¿no? Así que eso ya estaba hecho ya. Y tenemos el CB, el CP, y aquí parte de frente ya con el precio de Avatar.
Bueno, a ver, el proceso isotérmico, isométrico, esto también ya está. Aunque aquí es recomendable pues que, que tú puedas encontrar los valores fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, a ver, imagínate que estés acá en el proceso isométrico, o sea, de volumen constante, ¿no? Volumen constante. Entonces puede ser así. Tú tienes acá una gráfica. Aquí está presión, volumen, y puede ser que tengas algo así, ¿no? Desde acá a acá. Por ejemplo, ese sería un proceso isométrico, así. Entonces, este va a ser el punto inicial y este es el punto final, ¿no? Esta de acá sería la presión final, este sería la presión inicial, y aquí el volumen inicial es el mismo que el volumen final. ¿Está bien? Vamos a llamarle simplemente B. Puede que suba, puede que baje, ¿no? Lo mismo. A ver, ¿cómo harías ahí para calcular, por ejemplo, el calor? ¿Qué dice la primera ley? Calor es el trabajo que realiza el gas más la variación de energía interna. Esto es cero. Significa que el calor es igual simplemente a la variación de energía interna, ¿no? ¿Pero qué es igual a la variación de energía interna? Entonces, que esto sería 3 medios de N, eh, R por delta de T. ¿Está bien? 3 medios de N, R delta de T. Pero esto de acá, por la ecuación de estado, es así, pues, ¿no? 3 medios de el cambio en la presión por el volumen. En general, ¿no? Solo que como el volumen es constante, eso te queda así. 3 medios de volumen por variación de presión. O sea que esto sería 3 medios del volumen B por presión final menos la presión inicial. ¿Está bien? Ahora, estamos a volumen constante. ¿A qué es igual aquí el CB? Vamos a suponer que el gas es monoatómico. Si el gas es monoatómico, el CB es 3 medios de R. Si el gas fuera diatómico, ¿ok? Aquí el B de 3 sería 5, ¿no? Y aquí también sería 5. Así que ese aquí sería el mismo que el de acá. Entonces yo digo, ¿no? 3 medios, básicamente sería el CB sobre R. Eso puedo reemplazar acá. Entonces por eso tengo que el calor, que es igual a la variación de energía interna, al final quedaría así, pues, ¿no? En lugar de 3 medios sería CB entre R por el volumen por el cambio de presión. Ahí está. Esa sería entonces ahí la fórmula para el calor en el caso del proceso isométrico, ¿no? Todos los datos aquí lo tiene de la gráfica. Mira. Tiene la gráfica y tiene aquí volumen, presión final, presión inicial y el CB, que depende de qué tipo de gas sea. Y aquí no, eso no depende, esta fórmula por si acaso no es solamente para el caso monoatómico, ¿no? Porque yo escribí la fórmula para la presión de energía interna con 3 medios, pero esto de acá es con la suposición, por ejemplo, de que el gas es monoatómico. Y con esa misma suposición escribí el CB. Yo pude haber dicho, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si el gas es diatómico? Si el gas fuera diatómico, yo hubiera escrito la fórmula aquí en lugar de 3,5, ¿no? 5 medios de NR delta de T. Y hubiera hecho todo igualito, ya que me hubiera quedado 5 medios. Y hubiera dicho, estamos a volumen constante, el CB, si el gas es diatómico, ya no sería 3, pues sería 5. Y me quedaría 5 medios igual a CB sobre R, ¿no? Y lo reemplazaría aquí sin ningún problema. Y la fórmula va a ser la misma. Así que esto vale tanto para el gas monoatómico como para el gas diatómico. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Bien. Con eso también tienes todo ya, pues, ¿no? O sea, calor, el trabajo cero, tienes todo ahí. Para el caso de gas, pues es eso isométrico, ¿no?
Para isobárico, por ejemplo, pasa también lo mismo, ¿no? Tienes el trabajo, lo más sencillo, presión por cambio de volumen. Eh, Puede hacer algo parecido también ahí, ¿no? En el isobárico. Solo que ahora, pues, la gráfica es así. Presión, volumen. La presión ahora es constante, ¿no? La presión inicial va a ser igual a la presión final. Vamos a llamarle P simplemente. Volumen inicial, volumen final. Vamos a suponer que, bueno, que el sentido es así, ¿no? El gas está comprimiendo. Supongamos que el gas se comprime. Entonces, la primera ley diría, ¿no? Que el calor es el trabajo que realiza el gas más la variación de energía interna. ¿Está bien? Pero el trabajo que realiza el gas aquí sería pues la presión fija, que es P, por el cambio de volumen. Sería volumen final menos volumen inicial. Y aquí un detalle. Cuando tengas esto, ten cuidado con algo. Aquí sería el final y este sería el inicial. Tienes que darte cuenta pues, en la flechita. La flechita te indica para dónde va el sentido de el proceso, ¿no? Este es el final, este es el inicial. ¿Ya? Parte de acá, llegas acá. Este es el punto de partida, este es el punto de llegada. Ahí está. Entonces, a eso de acá tienes que sumarle todavía más la variación de energía interna, que es, tú sabes, 3 medios de N por R por delta de T. ¿Está bien? Entonces el calor te queda así. Presión por volumen final menos volumen inicial, más, aquí te queda 3 medios, ya estoy considerando que gas es monotómico, ¿no es cierto? Monotómico. Aquí te quedaría, eso de acá es, eso lo hemos visto, ¿no? NRT, sería el cambio de presión por volumen, otra vez, ¿no? N por R delta de T. Esto viene a ser el cambio en presión por volumen. Pero ahora la presión es constante, así que esto sale. Te quedaría presión por cambio de volumen. Presión por volumen final menos volumen inicial. ¿Está bien? Y cuando sumes con esto, mira que te sale 5 medios de la presión por volumen final menos volumen inicial. ¿Y este 5 medios quién es? Yo no que es el CP ahora, ¿no? Es el CP. Entonces, el calor quedaría el CP entre R por la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Con eso tienes todos los datos ahí. Y esto vale para el caso monoatómico o para el diatómico. Si gas es monoatómico, en lugar de CP pones 3 medios de R. Si gas es diatómico, en lugar de CP pones, perdón, si es monoatómico, en lugar de CP pones 5 medios de R, ¿no es cierto? Si es diatómico, en lugar de CP pones 7 medios de R. Y ese calor con los datos de la gráfica misma. Volumen final, volumen inicial, presión y ya pues el CP que depende de qué tipo de gas sea, ¿no? Entonces ahí tienes todo ese proceso. Bien, con ello entonces ya básicamente pues está cubierto todo lo que son los procesos termodinámicos, ¿no? Aquí les muestra, a ver, aplicaciones, tenemos gráfica presión-volumen, claro, ¿no? Aquí tenemos, mira, todos aquí son isotermas, este es un isobárico, este es un isovolumétrico, o isocónico, como se llama, y una curva con mayor pendiente es la diabática, ¿no? Eso ya entonces tienes que saber identificarlo. Aquí un problemita, a ver, dice, el diagrama presión-volumen muestra un proceso cíclico, mira, de un gas ideal. Empieza en A y procede en sentido contrario a las agujas de reloj, va por acá, llega hasta B y finalmente vuelve a. Y te dice que el trabajo total es menos 500 joules. A, ¿por qué el trabajo es negativo? B, ¿cuánto es la variación de energía interna y el calor añadido durante este proceso? El trabajo neto hecho por el sistema dice que es 500 joules. Ahí, aquí está resolviendo bien. A ver, el trabajo neto hecho por el sistema te dice que es 500 joules, ¿no es cierto? ¿Por qué es negativo el trabajo? A ver, el proceso termodinámico tiene dos pasos, mira.
Primero vas de A a B, ¿no es cierto? Si vas, mira, de A a B, el proceso que has seguido es este, por aquí. Si yo te pregunto, a ver, ¿cuánto es el trabajo solamente en el proceso de A a B? Pues tendría que ser toda esta área. Y es positivo, porque acá se expande. Luego tienes que sumarle ahora el trabajo, ¿no? De B a A. Está siguiendo este camino, mira, de B a A. Y el trabajo de B a A es el área de abajo en la gráfica, o sea, todo esto, todo eso. ¿Te das cuenta por qué es negativo? Imagínate que lo que está de rojo te haya salido pues un trabajo W. El trabajo de A a B. Supongamos que te haya sido W. Y el trabajo de B a A es todo eso, o sea, es negativo. Sino que sería menos W, que es lo que está de rojo, menos todavía lo que está de azul, ¿no? Se llama A. Cuando tú sumes los dos trabajos, te quedaría el trabajo de A a B y de B a A. Eso se va con esto y te sale menos A. Efectivamente, pues negativo. ¿Ya? Efectivamente tiene que ser negativo. ¿No? Porque el trabajo en la vuelta es mayor, ¿no? Es negativo y es mayor que el de la ida, que era positivo. ¿Ya? Por eso que sale negativo. Luego te dice, ¿qué te pregunta la B? ¿Cuánto es la variación de energía interna? ¿No? Y el calor añadido durante este proceso. Bueno, ¿cuánto tiene que ser entonces la variación de energía interna? Es cíclico. Acuérdate que la variación de energía interna solamente depende del punto inicial y el punto final, nada más. ¿Ya? Así que la variación de energía interna en un proceso cíclico es cero. Y si quieres calcular en todo el proceso el calor, pues aplica la primera ley de termodinámica. Ya que esto es cero, en todo proceso cíclico se debe cumplir que el trabajo es igual al calor, ¿ya? Y debe salir menos 500 joules. Por ciclo, entonces sale 500 joules de calor del sistema. ¿Está bien? Porque pues el trabajo salió negativo, ¿no? Menos 500 joules. Entonces, quiere decir que el gas que hace pierde calor, de hacer el sistema. Y sale 500 joules en cada ciclo termodinámico. ¿De acuerdo? En cada ciclo termodinámico. Eso de los ciclos termodinámicos es importante, ¿no? Porque, vamos a ver, creo que no lo pone, pero tenemos pues que detallar ese aspecto, ¿no? El ciclo termodinámico, porque es ser bien importante en lo que sigue. Vamos a hablar la clase que viene ya de máquinas térmicas. Y ahí tenemos que hablar bastante, básicamente todo va a girar en torno al ciclo termodinámico. Yo estoy a recordar lo siguiente, ¿no? Que tienes acá un ciclo termodinámico, ¿verdad? Un ciclo termodinámico. Ciclo termodinámico. Entonces, ahí lo que se cumple es que, para empezar, un ciclo es cualquier proceso, ¿no? Que va a volver a su punto inicial, ¿no es cierto? Su estado inicial va a ser igual que el final. Puede ser algo así, incluso, ¿no? No necesariamente como lo que acabas de ver, puede ser algo así. Presión, volumen. Imagínate pues que partes de acá, llegas a B, de B te vas para C, y de C regresas a A, ¿no? Es un ciclo termodinámico, por ejemplo. Entonces, como volviste al punto de partida, ¿no es cierto? La energía interna inicial es igual a la energía interna final. Entonces, quiere decir que la variación de energía interna, pero mira, por ciclo, ¿ok? Es cero. Entonces, si tú pones aquí o aplicas la primera ley de la termodinámica, ¿qué dice? Que la variación de energía interna por ciclo, ¿ok? Tiene que ser el calor neto por ciclo, ¿ya? Menos el trabajo neto por ciclo. Y eso tiene que ser cero. Desde aquí uno tiene pues que para un ciclo termodinámico que debe cumplirse, que el calor neto por ciclo tiene que ser igual al trabajo neto por ciclo. ¿Ya?
Eso entonces viene a hacer aplicación inmediata de la primera ley en un ciclo termodinámico. El calor neto, cuando digo neto quiere decir que tienes que sumar todo, ¿no? O sea, tanto lo que entra como lo que sale. Eso tiene que ser igual al trabajo neto, o sea, el trabajo, ya sea que el gas se expanda o se comprima, toda la suma de todos los procesos. Entonces, esto básicamente, ¿qué interpreta? Que al sistema, vamos a poner por acá mejor escribirlo acá en palabra, ¿no? El sistema realiza una cantidad neta de trabajo, ¿ya? De trabajo durante un ciclo. El sistema realiza una cantidad de trabajo durante un ciclo. Entonces, ¿qué debe pasar? Entonces, debe entrar al sistema una cantidad igual de energía. Igual de energía, pero en forma de calor. En forma de calor. Si es que el gas, ¿no es cierto?, en un ciclo hace una cantidad de trabajo neto, ya quiere decir que en un ciclo al gas tiene que haber entrado esa misma cantidad de trabajo en energía, pero en forma de calor. ¿Ya? Bien, ahora, en un ciclo termodinámico, básicamente, bueno, este es el proceso cíclico, ¿no? Proceso cíclico, también se le llama así. ¿Ya? Es la suma, pues, de todos estos procesos de acá. Aquí solo he dibujado tres, pero pueden ser más, ¿no? Es una suma de todos los procesos. Entonces, cuando yo digo así, mira, el calor neto por ciclo, ¿ya? El calor neto por ciclo, pues acá lo que estoy diciendo es, estoy refiriendo a la suma, o sea, la sumatoria, ¿ya? De todos los calores, pero en cada proceso, ¿no? Pero lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? El trabajo neto por ciclo tiene que ser la suma de todos los trabajos, ¿ok? Pero en cada ciclo. O sea, aquí yo diría, ¿no? El calor neto sería el calor de AB más el calor de BAC más el calor de AC. Ahora, yo no sé cómo es en cada uno. Puede que de AB, por ejemplo, el gas gane calor, puede que de BAC también gane y puede que de CA pierda. Lo mismo con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, el trabajo de AB yo sé que es positivo porque el gas se expande. De BAC también sé que es positivo porque el gas se expande, pero de CA es negativo porque el gas se comprime, ¿no? Y tú puedes darte cuenta que el trabajo neto viene a ser el área, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de eso, no? El trabajo neto viene a ser el área que encierra el ciclo termodinámico, ¿no? Esa área viene a ser numéricamente igual a el trabajo neto por ciclo, que viene a ser la suma de todos los trabajos, ¿no? La suma de todos los trabajos en cada proceso, ¿ya? Entonces, como tú sabes, pues que en algunos procesos, ¿no? El gas puede que absorba calor, en otros procesos puede que pierda calor, y puedo escribir esto así, puedo escribir esto así. Entonces decimos, ¿no? El calor neto por ciclo sería el calor absorbido por ciclo más el calor cedido por ciclo. Imagínate que solamente de A a B el gas absorbe calor, de B a C y de C a lo pierde. La suma de todos los calores tiene que estar acá. Y en ese caso, el calor absorbido por ciclo sería solamente en el proceso de A a B. Y el cedido sería el calor de B a C más el calor de C a, por ejemplo, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Porque tienes que contar, pues, en cada proceso dónde absorbe y dónde pierde, ¿no? Y la suma de todo ello te va a dar el calor neto. ¿Está bien, jóvenes? Estamos claros, ¿no? Pues claramente, pues, el calor que absorbe por ciclo, acá,
el calor que absorbe por ciclo, ¿cuánto sería? Va a ser la sumatoria de todos los calores que esté negativo, ¿no? Y tiene que ser negativo, obviamente. Mientras que lo que cede por ciclo, perdón, lo que absorbe, ¿no? De lo que absorbe, de lo que absorbe, es calor positivo, lo que absorbe, ¿no? Mientras que lo que cede por ciclo, pues la suma de todo eso, tiene que darte un calor negativo. ¿Eh? Te das cuenta que es así, no es por cada proceso, que conforme el proceso cíclico. Y algunos pueden ganar y otros pueden perder. Y al final me queda así. Entonces, cuando hago el balance, ¿no es cierto? Cuando hago el balance, le digo así, el calor neto por ciclo es el calor absorbido por ciclo más el calor cedido por ciclo. Y ese es el trabajo neto por ciclo. Así que, jóvenes, yo tengo que el trabajo neto por ciclo, ¿cuánto sale? Sería el calor, mira, que se absorbe por ciclo. Esto en sí es negativo, ¿no? Por eso es que esto voy a poner así, menos el valor absoluto del calor cedido por ciclo. ¿Ya? De esa manera. ¿Ya? Ahí está. Entonces, señores, ahí tienen ustedes todo justamente pues cómo se calcula ese trabajo, ¿no? El trabajo neto por ciclo. ¿Ya? A ver, aquí tenemos, esto ya lo expliqué, la capacidad calorífica, el ejemplo ya está hecho, hasta acá, ¿no es cierto? Este ejemplo también ya se hizo. Bueno, aquí tienes un ejemplo más de cómo tú puedes mezclar ahí tres procesos. Yo lo dejo para ti, ¿ya? Tú analízalo esto, creo que no vas a tener ningún problema para desarrollar esto. Lo que sí me gustaría explicar más concretamente es esto, ¿no? Ya para dar entrada al tema que viene, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, mira, a ver, supongamos un caso particular. Supongamos un caso particular. No sé, acá mejor. Podemos nosotros considerar este ciclo, mira. Un ciclo sencillo, ¿no? Presión, volumen. Y mira, el ciclo puede ser así. Muy sencillo. Punto A, B, C, D. Y el veas A. Supongamos pues que esto de acá sea 2 veces P sub 0 y que este sea P sub 0. ¿Ya? Y que este sea B sub 0 y que este sea 2 B sub 0. Ya, un ciclo sencillo, mira cómo es. A ver, calculemos nosotros cada uno de ellos. Hay que calcular el trabajo por ciclo y el calor por ciclo, para que veas cómo se hace, ¿no? A ver, comenzamos así. El calor de AVE, ¿cuánto sería? Primera ley, trabajo que realiza el gas más la variación de energía interna de A a B. ¿Está bien? Esto es cero, ¿no? De acuerdo, ¿no? Isócoro. Te queda solamente la variación de energía interna de A a B. Y esto lo hemos hecho varias veces. De frente voy a ponerlo. Esto es 3 medios de la presión en A, perdón, en B, volumen en B, menos la presión en A, volumen en A. ¿Está de acuerdo? Mira, por acá lo he puesto varias veces. Aquí.
Incluso creo que hay uno donde lo escribe explícitamente. Acá saben. Entonces, 3 medios de la variación presión por volumen. La variación de energía interna. Esa es la que más conviene a veces, ¿no? 3 medios de la variación presión por volumen. O sea, 3 medios de presión volumen final menos presión volumen inicial. Claro, obviamente siendo el gas monotónico, ¿no? Eso hay que especificar aquí. Vamos a suponer que en este ejemplo que estamos colocando, ¿ya? De que el gas es monoatómico. Ya está. Hay que poner eso como premisa, ¿no? Que el gas es monoatómico. Ya está. Entonces, me queda eso así. Eso sale así, ¿no? 3 medios, mira. La presión en B, ¿cuánto es? 2P sub 0. Volumen en B, B sub 0. Presión en A, P sub 0. Volumen en A, P sub 0. Sale 3 medios de P sub 0 por P sub 0. Es el trabajo de A, el calor, perdón, de A. ¿Está bien? Vamos con el calor ahora de BAC. Calor de BAC. Lo mismo, ¿no? Si el trabajo de BAC más la variación de energía interna de BAC. Mira, para que sea más fácil, ¿no? De CD mejor. Hay que empezar con CD. ¿Ya? Porque CD pasa algo parecido, ¿no? Ya que lo tenemos ahí, calor de CAD, trabajo de CAD, variación de energía interna de CAD. Esto es cero, porque también ahí el gas no se comprime ni se expande. Y te quedaría aquí 3 medios por presión en D, volumen en D, menos presión en C, volumen en C, ¿no? Final menos inicial. Aquí quedaría 3 medios. A ver, presión en D, P sub 0, volumen en D, 2P sub 0, menos presión en C, acá, 2P sub 0, por el volumen en C, 2B sub 0. ¿Cuánto sale esto? Mira, acá sale 2 menos 4, sale menos 2. Lo que está aquí se elimina y te queda menos 3 P sub 0 por B sub 0. Ese calor en C. Bien, ¿qué me falta? A ver, el calor de AB, ¿cómo sería? Perdón, de BAC. Para ello necesito el trabajo, ¿no? Yo sería así, el calor de BAC sería el trabajo que realiza el gas de BAC más la variación de energía interna de BAC. Así es, ¿cómo trabajan ahí? Es lo mismo, ¿no? El trabajo de BAC sería el área, toda esta área de BAC, todo el área de abajo hasta el eje del volumen, ¿no? Sería simplemente 2P sub 0, 2 sub 0 por B sub 0. Es el trabajo de BAC. Luego que sigue, más variación de energía interna de BAC, lo mismo. 3 medios, presión en C, volumen en C, menos presión en B, volumen en B. Te quedan 2 veces P sub 0 por B sub 0, más, aquí que sale, mira, 3 medios, ¿no? Aquí el que es constante es el volumen, ¿no? Perdón, la presión. Esta presión es la misma. Salen 2 veces P sub 0 y te queda el cambio de volumen. B sub 0 menos B sub 0, 2 sub 0 menos B sub 0, te queda B sub 0. Se va esto y te queda al final 5 veces P sub 0 por B sub 0. Este es el calor de BAC. Y por último, el calor de DA. Sería el trabajo de DA más la variación de energía interna de DA, ¿no? A ver, el trabajo de DA, ¿cuánto sería? DA, sería todo esto, toda esa área, ¿no? De la gráfica hacia abajo. Y ese trabajo negativo, ¿no? Sería menos la presión aquí, que es P sub 0. Incluso mira, no hay necesidad, ni siquiera hay necesidad de colocar negativo, ¿no? Tiene que salir negativo de por sí. Porque esto sería la presión acá
P sub 0 por el cambio de volumen. Final menos inicial, o sea, B sub 0 menos 2B sub 0. Es el área. Luego, ¿qué sigue? Más, otra vez, ¿no? 3 medios sería presión en D, volumen en D, menos presión en A, volumen en A. La presión es constante ahí. Factorizamos P sub 0 de frente y te queda el cambio de volumen, que sería B sub 0 menos 2B sub 0. A ver, aquí qué sale. Sale menos P sub 0, B sub 0. Aquí sale menos 3 medios de P sub 0 por B sub 0. Al final sale aquí menos 5 medios de P sub 0 por B sub 0. Ahí está. Ya tengo todos los calores ahí. Ya tengo todos los calores. Tengo todos los trabajos, toda la variación de energía interna, todo tengo ya. A ver, jóvenes, vamos por aquí arriba entonces. Bien. ¿Cuánto sería el calor absorbido por ciclo? ¿Qué dije que era esto? A la sumatoria de todos los calores positivos. ¿No es cierto? Fíjate acá. Calor absorbido por ciclo. La suma de todos los calores positivos. A ver, ¿dónde están los calores positivos? Mira, sería este y este. ¿Cuánto es la suma? 13 medios, ¿no es cierto? 13 medios, P sub 0 por B sub 0. ¿Cuánto sería el calor ahora de otro color? El calor cedido por ciclo. La sumatoria de todos los calores negativos. O sea, este y este. ¿Cuánto sale? Menos 11, ¿no? Menos 11 medios. P sub 0 por B sub 0. ¿Ves? Ahí lo tienes. A ver, calcula ahora el trabajo neto por ciclo. Ese es el área de ABCD, pues, ¿no? Del rectángulo ABCD. Sería el largo, P sub 0, por el ancho, que es B sub 0. Ahora calcula la diferencia de estos dos. Calor absorbido menos el valor absoluto del calor cedido. Siendo que sería 13 medios menos el valor absoluto de esto, 11 medios. Siendo que sale justamente esto de acá. ¿Ves? Ahí se ve la equivalencia. Entonces, como tienes que calcular esas cosas, tienes que ir a cada proceso y ver dónde calor se cede, dónde calor se gana. Se absorbe o se cede, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Porque eso te permite definir la eficiencia de la máquina. Esto puede ser, por ejemplo, el tema que viene, ¿no? La eficiencia de una máquina térmica. Una máquina térmica básicamente es un dispositivo en el cual funciona con un ciclo termodinámico. Por eso es que es importante definir la eficiencia de la máquina. ¿Y eso es cuánto? Es uno menos el calor cedido, el valor absoluto del calor cedido, entre el calor que se absorbe en la máquina. En este caso, mira cómo saldría. Tienes que hacer todo eso. Si te dicen, una máquina térmica funciona con este ciclo termodinámico, hay insuficiencia. Pues tienes que hacer todo esto para ver en qué proceso se gana o se pierde calor. Porque con ellos vas a encontrar el calor absorbido y el calor cedido. Y recién esos valores lo utilizan acá para calcular la eficiencia. Sería uno menos del cedido contra ese valor absoluto, 11 medios. Entre el absorbido, 13 medios. ¿Ves? Cuando hagas el cálculo aquí te va a salir 2 sobre 13. Esa ya es la eficiencia de la máquina, 2 sobre 13. Bien, jóvenes, vamos a dejarlo por acá. Ya ese que entonces queda la introducción a lo que el tema que viene, que son ya máquinas térmicas. Vamos a ver eso ya el día miércoles. Y con ello nos vamos a ver algunos sistemas, eh, ¿no? Cómo funcionan los ciclos termodinámicos en las máquinas térmicas. Y la siguiente semana ya terminamos el curso con lo que es entropía y la segunda ley de termodinámica. ¿Ya? Para la PC de este viernes no va a llegar esto, no entra termodinámica, entra hasta lo que es transferencia de calor. Estudian todo lo que es transferencia de calor, propiedades térmicas de la materia, especialmente la conducción, ¿no? Conducción en partes, ¿cómo se llama? Sólida, ¿no? Esa ecuación, una ecuación que vimos de la conducción para diferentes sistemas, ¿ya? En general. Todo eso va a venir.
Termodinámica no entra. Queda para la siguiente calificada todavía. Bien, jóvenes, rápidamente, de los que están presentes nomás, ¿ya? A ver, lo que veo ahí. Meneses Palomino. No perder mucho tiempo, a ver. Vallejo Canchaya. Guevara Rengifo. Ramírez Risco. Huerta Mercedes. Cáceres Aguirre. Agüero Ventura. Villanueva Orellana. Y Silvestre Jara. Listo, señores. Eso es todo, ¿verdad? Profesor Zárate, profesor. Zárate, ok. Bien, señores, sería todo por ahora. Ya estudien, por favor, la parte de, como les digo, ¿no? Viene hasta solamente lo que es propiedades térmicas de la materia. Ya termodinámica ya llega para la siguiente calificada. Bien, nos vemos entonces en la clase que viene. Ok, cuídense, nos vemos hasta luego. ¿Va a Chao. subir problema, profesor, para la PC5? Sí, sí, voy a conseguir problemas, sí. Más tarde lo publico. Ok, hasta luego.